Entiendo es que si ya saben o está por todos lados que somos brujos, ¿cómo por qué nos meten miedo y pasajes y... Oli, oli, ¿qué tal? Soy Justina, la Bruja Otaku. Sin embargo, quisiera acotar esto. Witcher, perdóname por tomarle captura al video. Quería pegar el inicio, pero no se podía, no está habilitado, así que no hay problema. Yo acá vengo. Tú dices, ¿por qué? Vamos a por ello. Soy bruja, sí, pero me fui criada católica, estudié teología, estudié para ser catequista y en su momento incluso pensé en ser religiosa, o sea, ser monja, ser hermana. Así que ignorante en el tema no soy. Y también sé cómo piensan los católicos y los cristianos en específicamente estos dos grupos. Así que vamos a por ello. Tienen muchos... lamentablemente vamos a empezar con el tema de que muchas veces los grupos religiosos se creen con el derecho y con la moral se creen con toda la autoridad de juzgar, de señalarte con el dedo, de susurrar a nuestras espaldas. Y a nosotros nos importa un bledo. Ok, lo que sea. ¿Y por qué? Porque básicamente lo dice la Biblia. Acá yo tengo la Biblia de Jerusalén, está en su paquete, está en su protección. Y la Biblia de Jerusalén no es cualquier Biblia, es una Biblia de estudio. Entonces, yo quiero empezar en el por qué los grupos, la gente en general, que a veces yo dudo que sean católicos reales, porque si son católicos reales, muchas veces es como que les da igual, les va y les viene. Entonces, acá voy a irme al Evangelio de San Mateo. Ojo, miren, con libro en mano, con Biblia en mano voy a hacerlo, o sea, con citas y todo, ¿ok? San Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 18, sí. Esta parte se llama corrección fraterna. Dice así: si tu hermano llega a pecar, para ellos esto es pecado, o sea, el hecho de las prácticas mágicas es pecado. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, o sea, una o dos personas más. Para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos también, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo como al pagano y al publicano. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, siguiendo este versículo de la Biblia, pues los católicos, los cristianos, se creen con todo el derecho de la vida de ir y señalarnos a todos los brujos, a nuestras prácticas, como pecado, y es como que como no nos llegan a corregir, o sea, de a uno no pueden, pues entonces lo hacen en público de frente, lo hacen en público como diciendo, hey, ese es brujo, ese es bruja, no confías en él peca esto. Y vamos a ser realistas, está muy estigmatizada la brujería actualmente. Sin embargo, los católicos, vamos a una cuestión, muchos son hipócritas, porque para citar la Biblia se olvidan de ciertos puntos que también dice. Ejemplo, San Mateo, nuevamente el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, en la parte de no juzgar. Capítulo 7, versículo del 1 al 5. Mira, no juzguéis para no ser juzgados, porque seréis juzgados con el juicio con que juzguéis y seréis medidos con la medida con que miráis. ¿Cómo eres capaz de mirar la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Y por último, Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 10. Ok, sí, son varios versículos. Dice,
Mas Jesús se retiró al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y toda la gente acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, la pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo hacían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús replicó: Tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Entonces, si bien esta persona no es como que haya comentado diciendo tú estás haciendo mal esto que el otro, creo que literal lo que está diciendo en el video de Witcher es hablando aún malas de fe. Dios mío, de verdad también, ¿por qué siempre son los fanáticos religiosos los que escriben pésimo en TikTok? Dios exime a los falsos profetas, brujos, hechiceros, santeros, etc. Ok, básicamente lo que hacen estas personas son, ¿por qué? Porque se creen con el derecho, creen que porque la Biblia lo dice, tienen la autoridad para ir a juzgar y empezar a postear así como que, Dios santo, todas las cosas que me han pasado a mí en mis lives, me ha llegado gente que me dice: te falta Dios, y yo no, Dios está conmigo. Sigamos a la cuestión. A mí nadie me puede venir a decir que me estoy equivocando en varias cosas, porque yo me he criado y he sido educada en ese aspecto. Entonces, los católicos, los cristianos, en general los grupos de fe, se creen con el derecho de venir a juzgarnos, a juzgar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque literal la Biblia lo dice, porque le dice ahí: expón lo ante la comunidad, expón lo que esto, que lo otro, y se lo toman a pecho. Literal la ley dice: si no cambia de actitud, pues consideren considérenos unos pagatos y punto. Ahí queda la escritura. No dice en ningún momento júzguennos, no dice en ningún momento vayan acósenlos, porque eso es lo que hacen muchas veces. ¿Cuántas veces? Cuento, story time de cuando un testigo de Jehová tocó mi puerta. Yo estaba todavía estudiando brujería, todavía estaba aprendiendo, estaba chiquita en ese aspecto, muy chiquita en ese aspecto, y salí con medio ritual en la mano y con un saumerio, porque pensaba que era mi mamá la que llegaba. Y al día siguiente se apareció una horda de testigos de Jehová a la puerta de mi casa a juzgarme, a tirar, literal a señalar, y yo era como que: ok, pero Jesús no dice eso. Hello, seamos como Jesús. Literal, Jesús dice: no juzgues, no hagas, no señales, no hagas absolutamente nada. Pero sí, perdón el video súper largo, se resume en esto. Se resume literal en que, como tú bien dices, ¿qué hacen? Porque si sabes que acá le viene la gente que va esto, que es esto, pro brujería, pro magia, pues no. ¿Por qué? Porque se creen con el derecho y se creen salvadores de la vida, pues no, pero no son capaces de analizar su propia existencia. Y tampoco son capaces de ver que en la cuestión católica, en el mundo católico cristiano, muchas veces hay ritos que se pueden considerar brujería. Pero obviamente no se les puede decir eso porque, poco más te queman en la hoguera. En fin, espero que este video un poco largo, discúlpenme nuevamente, haya ayudado a aclarar un poco de las cosas que se ve. Realmente no eres el primero, no eres el último tampoco. A todos nos van a seguir llegando personas religiosas que nos juzgan y están en ese plan de decir: Dios te bendiga, te falta Dios, Dios nos dice que que nos cuide de falsos brujos, hechiceros y profetas, etc. Entonces, nada, espero que se les vaya bien, se cuidan, por favor. Oro y miel para ustedes. Bye.